En algún punto de la vida, se percibe cómo se reduce el círculo social. Las llamadas telefónicas y las risas compartidas se vuelven menos frecuentes. Algunas personas se distancian sin una razón evidente, otras sencillamente se desvanecen. Es natural preguntarse, ¿qué estoy haciendo mal? Sin embargo, la verdad, como bien comprendían los estoicos, es que al iniciar un proceso de expansión de la conciencia, uno también empieza a apartarse de lo trivial. En ocasiones, el silencio circundante no simboliza una carencia, sino una oportunidad para el autoconocimiento. Existe una clase de soledad que no surge de haber sido abandonado, sino de un despertar. Y a pesar del dolor y la opresión que genera, representa una de las señales más potentes del desarrollo personal. El espíritu comienza a fortalecerse cuando uno se da cuenta de que las conversaciones superficiales agotan, cuando ya no se siente la necesidad de pertenecer a cualquier grupo, y cuando se valora la profundidad por encima de la mera compañía. Bienvenido a Estoicismo en Acción, un espacio donde cada idea busca desafiar tu intelecto, confrontar tu ego y recordar que la auténtica fortaleza no reside en tus bienes, sino en tu capacidad de resiliencia. Se suele decir que la escasez de amistades indica que hay un defecto en ti, que la soledad es un signo de haber fallado en la integración, la socialización o el mantenimiento de una vida ruidosa y concurrida. 2. Soledad como claridad y autonomía. Lo que pocos comprenden, y los estoicos entendían profundamente, es que la soledad no siempre es un indicio de vacío, sino en ocasiones el resultado de la claridad mental. Marco Aurelio lo expresó con calma al escribir: quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esta sencilla afirmación contiene una verdad fundamental. Cuando uno comienza a entenderse a sí mismo, el entorno habitual se modifica, o, más exactamente, se deja de depender de él. El problema radica en que nos han enseñado a temer la soledad. Desde la infancia, se inculca la necesidad de tener amigos, haciendo del acompañamiento un sinónimo de realización emocional. Sin embargo, nadie advierte que muchas relaciones se sostienen por miedo, inercia o conveniencia, no por una conexión genuina. Al abandonar estas interacciones vanas, el entorno se vuelve más tranquilo. Los mensajes y las invitaciones a eventos disminuyen, uno deja de sentirse parte. Pero este silencio no es un castigo, es una limpieza. Epicteto afirmaba que la libertad se alcanza eliminando los deseos, no satisfaciéndolos. Algo similar sucede con los lazos sociales. El objetivo no es acumular amistades, sino discernir cuáles elevan y cuáles consumen la energía. La persona verdaderamente sabia mide su valía no por la cantidad de gente que la rodea, sino por la calidad de sus reflexiones en su propia compañía. Cuando se inicia la práctica del desapego, ocurre algo singular: el mundo parece reducirse, pero uno se siente más capaz. El enfoque ya no está en encajar, sino en estar en paz. En este camino, muchos se alejan porque la nueva versión personal ya no encaja con las dinámicas anteriores. Séneca mencionó que el mayor impedimento para vivir es depender de la expectativa del mañana y descuidar el presente. Esta dependencia también se manifiesta en las amistades. Se espera atención, validación y comprensión, y la ausencia de estos genera sufrimiento. Pero al aprender a no esperar, a simplemente ser, se descubre que el verdadero compañerismo empieza con uno mismo. La ausencia de amigos revela en realidad que se está empezando a pensar críticamente, que lo ordinario ya no es suficiente, que cansan las charlas superficiales, el bullicio y las apariencias. Es la evidencia de que el espíritu busca calidad, no cantidad. Y esto, aunque resulte doloroso, es una forma de sabiduría. Ryan Holiday, en El obstáculo es el camino, sostiene que los periodos de aislamiento o rechazo suelen ser las fases más productivas para el desarrollo personal. Lo que parece una pérdida es una metamorfosis. Lo que aparente ser soledad es un terreno fértil para el nacimiento de una nueva identidad. 3. La soledad como maestra y espejo. Naturalmente, esta perspectiva no es la sensación inicial. Al comienzo, duelo. Uno se siente ajeno, como si el mundo hubiera avanzado sin uno. Esta molestia es parte integral del proceso estoico. ¿Por qué? Porque esta filosofía enseña que lo crucial no es cambiar las circunstancias externas, sino adiestrar la mente para interpretar correctamente lo que ocurre. Marco Aurelio lo sintetizó en una de las sentencias más potentes del estoicismo: si un factor externo te perturba, no es el factor en sí lo que te molesta, sino el juicio que haces de él, y tienes la potestad de anular ese juicio en este mismo momento. Al entender esto, la soledad deja de ser un adversario para convertirse en una mentora. Comienzas a escuchar tus propios pensamientos,
y en ese eco callado te das cuenta de cuántas veces se buscaron distracciones para evitar el autoconocimiento. Uno se percata de que las inconversaciones sustancia eran una forma de silenciar la propia mente, y que el estruendo de los demás accionaba como una anestesia contra los temores. Aquí se manifiesta la naturaleza directa del estoicismo, no suaviza las verdades, sino que las presenta de forma cruda para que se produzca un despertar. La falta de amigos, la soledad, el silencio, todos son espejos. Muestran la persona que se es cuando nadie está mirando. ¿Reconoces a quien ves, o descubres a un extraño? Séneca afirmaba que la soledad no es carecer de personas, sino carecer de un propósito. Al perder ciertas amistades, lo que en realidad se está perdiendo son aquellas versiones de uno mismo que ya no se alinean con el propósito actual. Estas personas fueron necesarias para el camino transitado, pero no para el que se está construyendo. Al comprender esto, se deja de sentir una víctima del aislamiento. Uno se da cuenta de que, de alguna manera, la existencia está protegiendo de lo que ya no corresponde, preparando para conexiones más significativas y silencios más completos. Robin Sharma señalaba que la soledad es el costo de estar en la cumbre, pero la cumbre no siempre es el éxito externo, a veces, es la serenidad interior. Para alcanzarla, se debe transitar una etapa donde las risas compartidas se reducen, pero la claridad mental se intensifica, y donde la atención ajena se desvanece, pero el respeto propio se afianza. El estoicismo no promueve el rechazo a la amistad, al contrario, enseña a valorarla con sensatez. Epicteto enseñaba que el amigo genuino no es quien distrae, sino quien ayuda a ser mejor, lo cual transforma radicalmente la forma de relacionarse. Se deja de personas para evadir la vida y se empieza a buscar aquellas con las que se puede comprenderla. Por lo tanto, la escasez de amigos no es un final, sino el inicio de un proceso de depuración esencial. Es el espacio donde emerge la versión más consciente de uno mismo. Es la prueba de que lo superficial ya no es suficiente, de que se está dispuesto a la introspección, incluso si duele. Y aunque habrá dolor, también habrá liberación. 4. La fortaleza en el silencio cotidiano. A veces uno se despierta y revisa el teléfono esperando un mensaje, una llamada, una señal de que alguien pensó en uno, pero solo hay quietud. Nadie pregunta cómo estás, nadie invita, nadie recuerda, y en ese momento una parte de uno se estremece. Se siente un vacío, una mezcla de melancolía y dignidad. Uno se dice que no necesita a nadie, pero una parte anhela ser necesitado. Es en este punto donde el estoicismo se convierte en una guía auténtica. No en la teoría, sino en el silencio de la vida diaria, donde la fortaleza interna es puesta a prueba. El estoicismo no fue diseñado para los templos ni para los textos, sino como una filosofía práctica, un modo de vida. Epicteto no escribía desde la comodidad, sino desde la adversidad. Séneca no hablaba de paz porque la tenía asegurada, sino porque la había conquistado en medio del caos. Marco Aurelio meditaba porque, al gobernar un imperio, necesitaba evitar perderse en el ruido del poder. Por ello, esta enseñanza no es solo para intelectuales, sino para cualquiera que se sienta solo, incomprendido o fuera de lugar. Hoy, cuando se siente la carencia de amistades o de conexión, lo que se necesita en realidad no es compañía, sino dirección. Es necesario construir rutinas mentales y espirituales que devuelvan al centro. Imagina caminar solo por una calle desierta. Solo se escuchan los pasos y los pensamientos. Esta imagen representa la vida en muchas ocasiones. El clamor externo desaparece y solo queda la mente. Si la mente no está entrenada, se transforma en un enemigo, recordando lo perdido, lo no logrado, lo que otros poseen. Pero si se aprende a dominarla, esa misma mente se convierte en un refugio. Esto es lo que el estoicismo enseña, a transformar la mente en un santuario y no en una cárcel. 5. Estrategias estoicas para la autoposesión. Primero, se debe aceptar que el camino hacia la madurez conlleva inevitablemente momentos de soledad. Al empezar a pensar diferente, a valorar el tiempo y a rechazar lo superficial, el círculo de personas se reduce. Esto no es un fracaso, sino una evolución. Un árbol no puede desarrollarse si no se deshace de las hojas viejas. Un alma no puede madurar sin soltar vínculos que ya no nutren su raíz. Para integrar esta enseñanza, se puede practicar algo sencillo, pero potente, cada mañana. Antes de mirar el teléfono, se debe mirar hacia adentro, respirar profundamente y repetir en silencio: no necesito más de lo que tengo, y lo que tengo hoy es suficiente para mi calma. Esta práctica estoica se conoce como premeditación matutina, una forma de preparar la mente para la jornada.
Al comenzar el día recordando que el valor propio no depende de la atención externa, se alcanza la libertad instantáneamente. Luego, durante el día, se debe observar el diálogo interno. Cada vez que surja el pensamiento estoy solo, cámbialo por estoy conmigo. Parece un detalle menor, pero transforma por completo el significado. Estar solo evoca carencia, estar contigo evoca presencia. Este ajuste verbal es una manera de reeducar la mente para dejar de sufrir por la ausencia y empezar a valorar la propia presencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, el alma se tiñe con los pensamientos. Esto significa que aquello que se repite constantemente en la mente establece el tono emocional de la vida. Si se repite la falta de gente, se sentirá escasez. Si se repite la construcción de la paz, se sentirá crecimiento. Cada pensamiento es una pincelada en el lienzo del ánimo. Otro ejercicio práctico es la reflexión nocturna. Séneca la realizaba cada noche antes de dormir, repasando el día sin juzgar, solo observando. Hay que preguntarse, ¿fui leal a mí hoy? ¿Busqué aprobación o busqué la verdad? ¿Permití que la ausencia de otros me perturbara, o hallé sosiego en mi propia compañía? Debe hacerlo con tranquilidad, en silencio o con una bebida caliente. Esta práctica constante comienza a purificar la mente del ruido emocional acumulado. 6. La paradoja de la soledad. Al practicar esto, se notará un cambio singular, la percepción del tiempo se transforma. Lo que antes se sentía como soledad, se convierte en oportunidad. Se empieza a leer, escribir, caminar con un propósito, a disfrutar del silencio. Se descubre que no es necesario ocupar cada minuto con alguien más, porque ahora se disfruta de la propia compañía. Es en este punto cuando el universo comienza a acercar nuevas personas más alineadas con la nueva frecuencia. Pero no aparecen cuando se les busca, sino cuando ya no se les necesita. Séneca afirmaba que quien se basta a sí mismo, es amigo de todos, porque la amistad auténtica no surge del deseo de poseer, sino de la abundancia interna. Al sentirse completo, uno no busca en otros lo que falta, sino que comparte lo que le sobra. Esta es la distinción entre la soledad que debilita y la soledad que ilumina. Sin embargo, esto no implica un aislamiento. El estoicismo no promueve la reclusión, sino la sensatez en la selección. Se debe aprender a distinguir entre las personas que drenan la energía y las que la elevan. No todos merecen acceso al espacio vital. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de la vida depende de la calidad de los pensamientos, y estos también se nutren del ambiente, las conversaciones y la energía consumida. Por ello, otra práctica valiosa es la dieta emocional. Así como se cuida la alimentación, se debe cuidar lo que se permite entrar en la mente. Si se rodea de quejas, uno se convierte en queja. Si se rodea de reflexión, uno se convierte en reflexión. Se debe comenzar a filtrar los entornos con conciencia, tal como se hace con los alimentos. También se puede aplicar el principio estoico de la dicotomía del control. Cada vez que se sienta tristeza por la pérdida de amistades, se debe repetir en silencio, ¿está esto bajo mi control? Si no lo está, se suelta. Este ejercicio, si se aplica con disciplina, liberará de la mayoría de los pesares. No se puede controlar quién comprende, quién valora o quién se queda. Solo se puede controlar la respuesta personal, y en esa respuesta reside la libertad. 7. Aceptación y transformación. Se comprenderá que muchas personas se marcharon no por maldad, sino porque la nueva energía ya no encajaba en su historia. Y eso está bien, nadie está obligado a acompañar toda la vida. Algunas personas son solo capítulos, no el libro completo. El error es intentar extender su presencia cuando su función ya se ha cumplido. Al practicar esta aceptación, sucede algo más, la autoestima se reconfigura. Ya no se define por la validación externa. Se empieza a ver la situación con compasión, no como alguien que perdió amigos, sino como alguien que está adquiriendo sabiduría. Y la sabiduría tiene un precio, la soledad. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, afirma que los pequeños cambios mantenidos con constancia generan resultados extraordinarios. Si cada día se practica 5 minutos de silencio consciente, se escribe una reflexión antes de dormir, o se elige no reaccionar ante lo incontrolable, la mente se fortalece más de lo imaginado. No se requieren grandes metamorfosis, sino pequeños actos diarios de conciencia. Cuando estos actos se acumulan, la soledad deja de doler. Se convierte en el espacio sagrado. Se comienza a disfrutar de un café sin mirar el teléfono, a observar la lluvia sin necesidad de conversar, a caminar sin música,
solo escuchando los pasos. Se descubre la belleza en la quietud, que el silencio no es ausencia, sino presencia plena. En ese momento, el alma madura. Ya no es necesario convencer a nadie del propio valor, ni explicar decisiones, ni justificar la paz. Simplemente se es, y en esa serenidad, uno se vuelve magnético. No por buscar la atención, sino porque la gente percibe una cualidad rara en estos tiempos: calma. Entonces, sin buscarlo, la vida presenta nuevas personas. Individuos que no buscan diversión, sino crecimiento, que no temen al silencio, sino que lo respetan. Ahí se comprende que nunca se estuvo verdaderamente solo. Solo se estaba siendo preparado para relaciones más conscientes. A mitad de este viaje, recuerda algo crucial: si este mensaje resuena, suscríbete a la Conciencia Estoica. Aquí no solo se reflexiona, sino que se transforma. La transformación no es instantánea, sino la repetición silenciosa de actos conscientes. Cada pensamiento dominado, cada emoción comprendida, cada vínculo soltado con afecto, acerca a la versión más estoica de uno mismo. 8. La soledad como purificación y amor propio. De ahora en adelante, al sentir esa opresión en el pecho por la soledad, no intentes llenarla rápidamente. Siente el dolor, obsérvalo, pregúntate: ¿qué parte de mí necesita atención? Y date esa atención a ti mismo, con un paseo, con la lectura de un libro, con una respiración profunda. Este acto es amor propio en su expresión más genuina. El estoicismo no exige negar las emociones, sino observarlas sin dejarse arrastrar por ellas. Si se llora, que sea con conciencia. Si se extraña, que sea sin caer en la esclavitud emocional. Si se desea compañía, que no sea por miedo, sino por elección deliberada. Esa es la diferencia entre la soledad que debilita y la que fortalece. Recuerda siempre las palabras de Epicteto: nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Ser dueño de uno no significa no sentir, sino no dependiente. Implica poder estar en silencio y sentir plenitud. Significa amar sin miedo, perder sin derrumbarse y avanzar sin rencor. Al llegar a este punto, se entiende que la escasez de amigos no es un castigo, sino un proceso humano. Es la vida depurando el entorno para alinearlo con la evolución personal. Es el universo creando espacio para algo más elevado. Mientras tanto, uno se vuelve más fuerte, más sabio, más sereno. Te conviertes en la clase de persona que no necesita compañía para sentirse completa, pero cuya presencia se vuelve un refugio para los demás. Esta es la paradoja más hermosa de la soledad estoica: al aprender a vivir con uno mismo, los demás empiezan a buscarte, no por necesidad, sino por inspiración. Así es como se aplica el estoicismo a la existencia, no con máximas, sino con acciones. No con teorías, sino con la práctica constante, hasta que el ruido se apaga y se descubre que la voz más potente siempre ha estado en el interior. 9. La belleza de la quietud y el reencuentro. Hay silencios que no se pueden llenar, miradas que no vuelven y ciclos que terminan sin aviso. La vida, de forma silenciosa pero contundente, después de lo innecesario: personas, hábitos, lugares e incluso emociones. Al principio, esto causa dolor, ya que se creció con la creencia de que la plenitud residía en el bullicio, las risas compartidas y la validación constante. Pero llega un momento en que se comprende que esa plenitud era una ilusión, y que el crecimiento genuino ocurre cuando el eco de la propia voz es compañía suficiente. La falta de amistades no es siempre una carencia, a veces, es un signo de madurez. Es el resultado de haber elegido la profundidad sobre la fachada, la calma sobre la euforia y la verdad sobre la aprobación. En un mundo obsesionado con la distracción, esto te hace parecer diferente, incluso incomprendido. Sin embargo, esta diferencia no es aislamiento, es libertad. Imagina mirarte en un espejo, no solo con los ojos, sino con el alma. Observa la imagen sin filtros, sin los roles sociales, y lo que ves puede intimidar. Ves las heridas de las decepciones, los vacíos de las despedidas y los silencios que antes se evitaban. Pero si te mantienes ahí, sin huir, ocurre algo extraordinario: empiezas a ver belleza en tus cicatrices, porque cada una es una prueba de supervivencia, de haber seguido adelante sin aplausos, de haberse convertido en la propia fortaleza. Esa es la esencia del estoicismo. No te pide que dejes de sentir, sino que sientas con sabiduría, que observa el dolor sin permitir que te destruya, que abraces tu soledad sin convertirla en una prisión. Marco Aurelio, el emperador, escribió para sí mismo: al levantarte por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar,
gozar, amar. Él no hablaba desde la comodidad, sino desde el peso de la responsabilidad, las pérdidas y la conciencia de lo efímero. Y a pesar de todo, eligió la gratitud. Cuando te sientas solo, recuerda, la vida no está castigando, sino purificando. Estás eliminando el ruido para que escuches lo esencial, apartándote de las masas para que escuches tu voz interna. Porque cuando todos desaparecen, lo único que queda eres tú, y quién eres en realidad. 10. El encuentro con uno mismo y la libertad. El ser humano teme al vacío y al silencio, porque el silencio revela verdades incómodas. Por eso, muchos optan por rodearse de relaciones vacías antes de enfrentarse a sí mismos. No obstante, los estoicos sabían que no hay nada más arriesgado que el desconocimiento propio. Epicteto dijo, nadie puede ser libre a menos que se domine a sí mismo. Y el autodominio no es controlarlo todo, sino aceptar lo inevitable sin quebrarse. Es entender que no se puede controlar quién permanece o quién se va, pero sí cómo se interpreta su partida. Es darse cuenta de que cada persona que abandona la vida deja una enseñanza. Algunas enseñan afecto, otras limitaciones, otras el valor de continuar en solitario. Por eso, cuando alguien se marcha, se le debe agradecer en silencio, no con palabras, sino con comprensión. Agradecele porque, sin saberlo, te está impulsando a conocerte mejor, a depender menos y a fortalecerte. La falta de amigos, vista desde el ego, parece una pérdida, vista desde el espíritu, es una purificación. El estoicismo invita a soltar la necesidad de control y a abrazar la aceptación. Séneca lo expuso claramente, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Al entender esto, se deja de luchar contra la vida. Ya no se pregunta ¿por qué me sucede esto?, sino ¿para qué me sucede esto? Esta pregunta transforma el dolor en propósito. Se comienza a ver la soledad no como una herida, sino como un espejo. En ella se descubre la comodidad de estar consigo mismo, la paz con la propia historia y la claridad sobre lo que es verdaderamente importante. Si en la soledad uno se siente vacío, no es por la ausencia de otros, sino porque aún no se ha encontrado a sí mismo. Piensa en los momentos de mayor crecimiento, no fueron los días alegres, sino los difíciles. No fueron los abrazos, sino las despedidas. No fueron las risas, sino los silencios. El ser humano evoluciona en la incomodidad, no en la complacencia. Por ello, el estoicismo no promete felicidad constante, sino fortaleza constante. Y esta fortaleza no es frialdad, es serenidad. Significa poder llorar sin perder la calma, sentir la ausencia sin ser consumido, y seguir amando sin garantía de reciprocidad. Esto es lo que los estoicos llamaban virtud, vivir en coherencia con la propia naturaleza, sin depender del resultado. Con el paso del tiempo, se comprende que las amistades genuinas son escasas, pero invaluables. No son aquellas que están siempre, sino las que están cuando se necesitan de verdad. No las que dicen lo que se quiere oír, sino las que muestran lo que se necesita ver. Al vivir con sabiduría, uno se vuelve más selectivo, paciente y consciente. Ya no se une por miedo, sino por propósito. Ya no se acepta por costumbre, sino por conexión. Sí, esto reduce el círculo, pero también lo robustiza. Porque al aprender a estar bien consigo mismo, no se necesitan llenar vacíos con personas, sino compartir la plenitud con almas que vibran en sintonía. Hay una imagen para recordar, estar sentado frente a una fogata, solo y en silencio. Las llamas iluminan el rostro, el viento sopla, el fuego crepita. No hay nadie más. Pero no hay miedo, solo calma. Esto es lo que el estoicismo enseña a construir, un fuego interior que no depende de nadie más para mantenerse encendido. Final de la paradoja, plenitud y magnetismo. Cada día que se elige el silencio sobre la queja, la reflexión sobre la reacción, la comprensión sobre el juicio, se está practicando el arte estoico. No es necesario llamarse filósofo para vivir como tal. Solo se necesita elegir la conciencia. El estoicismo no es una idea antigua, sino una herramienta atemporal. Robin Sharma afirmó, el dominio personal precede al dominio del mundo. Esto resume la filosofía estoica en una frase moderna: no se puede tener paz con otros si no se tiene consigo mismo. No se puede dar afecto si no se ama uno mismo. No se pueden mantener lazos saludables si se depende de ellos para sentirse valioso. La falta de amigos no es un castigo, es una invitación a fortalecer ese dominio personal. Aprende a disfrutar del propio silencio, a celebrar las pequeñas victorias sin contarlas, a sentarse solo en un café y sentirse completo,
a caminar sin rumbo sintiéndose acompañado por los propios pensamientos. Esto no es aislamiento, es presencia. Y en esa presencia se descubre algo poderoso: nunca se estuvo solo, porque siempre se tuvo a uno mismo. Si alguna vez te preguntas por qué la vida te apartó de ciertas amistades, recuerda, el universo no quita, corrige. Elimina aquello que obstaculice el crecimiento, aunque duela. Pero cada pérdida abre espacio para una ganancia más profunda, la de conocerse de verdad. No se trata de dejar de vivir, sino de dejar de depender, de morir al ego, a las expectativas, a la necesidad de aprobación. Al hacerlo, nace una libertad que pocos conocen, silenciosa pero indestructible. El día que se entiende que no se necesita ser comprendido para tener paz, se da un paso gigantesco. La mayoría sufre no por lo que les sucede, sino por cómo los demás interpretan su vida. Ya no estás aquí para ser entendido, sino para ser auténtico. Ya no estás para encajar, sino para ser íntegro. Y en esa integridad, aunque estés solo, está completa. La falta de amigos revela que estás listo para verte sin adornos, para habitar tu mente sin miedo, para caminar tu senda sin testigos. Esto, aunque el mundo no lo celebre, es una de las mayores conquistas humanas. La mayoría busca compañía para evitar pensar. Tú estás aprendiendo a pensar para no necesitar compañía. Cuando se llega ahí, el amor que se ofrece ya no nace del vacío, sino de la abundancia. La amistad que se brinda ya no es dependencia, sino selección consciente. La soledad ya no es un castigo, es un templo. Así que, cuando te sientas solo de nuevo, sonríe levemente. No porque el dolor no existe, sino porque sabes que ese dolor está purificando algo en ti. Estás despejando el camino, estás refinando tu espíritu. Y al mirar atrás, comprenderás que ese silencio, que tanto temor causaba, fue el inicio de tu resurgimiento. Si este mensaje te ha proporcionado claridad, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a Estoicismo en Acción. La transformación sucede en la repetición silenciosa de actos conscientes. Cada pensamiento dominado te acerca a tu versión más fuerte. A partir de ahora, usa ese sentimiento de soledad como un estímulo para el autoconocimiento. En ese encuentro personal, en ese instante de paz silenciosa, entenderás lo que los sabios siempre supieron: la soledad no es carencia de amor, sino su manifestación más pura.